Creo que de niña, cuando yo me pregunto, no, muchos niños quieren ser abogados o médicos o algo así. Yo nunca, siento que nunca tuve una vocación así tan clara por un oficio, pero siempre tuve una gran curiosidad por el otro, como un hambre de sentir lo que siente el otro, ¿no? Yo decía, si yo tuviera un superpoder, yo quisiera poder tener como una mirada a rayos X sobre el alma de los demás, o sea, como poder sentir tan hondo el dolor que sientes tú, sentirlo yo, que es una maldición a veces porque vas desarrollando una habilidad y vas absorbiendo los dolores de los demás, ¿no? Pero yo creo que de niña yo tenía mucha, como un interés sin comprenderlo todavía, porque con los años me he analizado más, ¿no? Pero un gran hambre de comprender al otro y al otro que es diferente a mí. O sea, siempre he estado, no, o sea, rodeada y buscando, yo creo, estar rodeada por gente que ha vivido experiencias muy diferentes a las mías. Entonces, en parte yo digo que eso es como algo como una inquietud del alma con la que nací. Si me agarran, seguro me matarán. Si me pierdo, estoy sin agua, o la migra me alcanza. Y si no cruzo, soy cobarde y mal papá. No hay vergüenza que yo ya no haya pasado. Yo a todo estoy dispuesto a soportar. Yo por ver a mi familia hasta la vida daría. Por el cerro voy a tener que cruzar. Por el cerro voy a tener que cruzar. Por el cerro voy a tener que cruzar. Yo nací en Virginia. Mi mamá es de un pueblo muy pequeño de Ohio y mi papá es de un pequeñísimo pueblo de Caldas, en Colombia. Por los estudios de mi papá pasamos los primeros 4 años en Vancouver y de ahí llegué a Colombia cuando tenía como 4 o 5 años. Mi papá se mudó a Colombia, reubicó la familia y ahí empezó mi infancia, digamos, a los 4 o 5 años en Colombia. Cuando estaba chiquita confundía el español con el inglés, entonces en vez de decir moon o luna decía la muna. Y se me quedó con la música, ¿no? Emilia, te fuiste de noche cuando el reloj marcaba las 6. Los 14, 15 años míos vivimos en Colombia. En esos años mi mamá decidió migrar a la familia de regreso a Estados Unidos y nos mudamos a Chicago, a un suburbio de Chicago, el lugar más aburrido del mundo. Bueno, yo por lo menos me imaginaba, yo soy gringa, o sea, me llamo Natalia Serna, pero he hablado inglés siempre, soy nacida en Virginia, ¿qué más gringo puede ser? Somos el centro de la Constitución y ¿no? Y llegué a Estados Unidos y me di cuenta que no, o sea, uno no habla como hablan allá, uno no ha tenido las experiencias que tienen los adolescentes estadounidenses, uno no piensa, no expresa igual y es una experiencia muy chocante, yo dije. Cuando terminé la prepa, me mudé a la ciudad de Chicago y cuando llegué a la ciudad de Chicago me mudé a un barrio mexicano. Hice la universidad en Chicago, vivía en el barrio y tenía muchísimos amigos mexicanos. Y eso fue como que el comienzo de otra etapa de mi vida, porque cuando yo terminé la universidad en el 2008, Estados Unidos era un país que había empezado la guerra en Afganistán, estaba en la guerra en Irak, y la actitud y el trato hacia los inmigrantes y sobre todo a los mexicanos se hizo pues muy violento. Y en ese 2008 se dieron las manifestaciones más grandes que se han dado hasta hoy día en Estados Unidos. Y eso, ver cómo
los mexicanos se organizaron y salieron a las calles y empezaron a hacer ruido sobre este tema de la frontera, del maltrato a los indocumentados en Estados Unidos, como que me despertó una chispa, un interés por entender qué estaba pasando en la frontera, ¿no? Y esa pregunta que yo traía sobre qué estaba pasando con los mexicanos me trajo a la frontera. Y vine en el 2009, llegué como voluntaria al desierto de Sonora con un grupo que se llama No Más Muertes. Ellos son un campamento como anarquista en la mitad del desierto y la función de ellos es recibir gente que está perdida. Entonces, esa experiencia, ¿no? Estuve unas semanas en el desierto con ellos y después vine al sur de México, a Veracruz, para comprender cómo se hacía este viaje en tren de carga, ¿no? Viajé a Veracruz y viajé unos 4 días con un grupo de migrantes nicaragüenses por México en el tren. Y esa experiencia de estar en la frontera, viendo a los mexicanos cruzando a Estados Unidos, perdidísimos, unas situaciones absurdas. O sea, me encontré muchachos del sur de Chicago que llevaban desde los 2 años en Estados Unidos y estaban deportados, perdidos en el desierto, tratando de regresar a su casa en la 18 y la Ashton. Y hacer este viaje en tren de carga con estos nicaragüenses, a mí me dejó como... Hay como experiencias que te dejan una imprenta de por vida, ¿no? Que sabes que ya no te las vas a sacudir nunca. Yo creo que después de haber vivido estas experiencias, yo supe que iba a regresar a México en algún momento. Entonces, a partir como de digamos, una crisis de vida en el 2012 más o menos, ¿ves? Y me pregunté 8 meses qué sentía yo que había tenido valor hasta ahora en todo lo que yo había vivido, qué me había hecho sentido, en dónde me había sentido plena. Y recordé la frontera. Dije, allá yo sentía algo en la frontera, ¿no? Y tomé la decisión de que lo que yo quería hacer era ser voluntaria en la frontera. En el 2013, antecitos, llamé a la Iniciativa Quino, que es una organización muy grande que está en la frontera, y les pregunté que si necesitaban un voluntario, y me dijeron que necesitaban a alguien que sirviera tortillas. Y yo dije, yo he sido mesera, estoy bien calificada, en realidad fui muy mala mesera. pero me dijeron que sí, entonces me fui en el 2013 a Nogales y estuve casi 3 años en Nogales. No quiero andar más, no quiero andar más. Un sueño es el que empuja como el viento y yo me voy marino adentro. En algún momento decidí que después de los 3 años de estar en Nogales, que fueron maravillosos, pues todo tiene un fin, ¿no? Y bueno, yo ya sabía que era tiempo de salir y no sabía dónde iba a ir, pero pues acá tenía amigos, entonces dije, pues nos vamos para Hermosillo un ratico. En algún momento tuve que decidir que tenía que parar, pues. O sea, también ya llevaba desde el 2008 en muchos lugares. O sea, desde que yo me gradué de la universidad hasta que vengo a vivir a México, viví en Nueva York, viví en Oregon, viví en Chile, viví en Chicago. O sea, viví en una multitud de lugares. Y estando aquí en México, después de Nogales, viví aquí, pero también viví en Guatemala, pero también di 3 vueltas por México. Dices, en un momento... yo sentí que lo coherente, si uno de verdad quiere que el mundo sea un lugar mujer, es apostarle por el barrio en el que estás, es estar donde estás, ¿no? O sea, la impotencia que vives estando en la frontera y sabiendo que la vida de esta persona depende de las leyes que se hacen en Washington, es súper frustrante. En cambio aquí vives en la realidad del vecindario y te enfrentas a decir, este espacio en el que estoy y el que me rodea, quiero hacer el mundo en el que quiero vivir.
y con esta casa me basta, ya es difícil, ¿no? Pero después de la casa quisiera que de pronto el barrio lo hacemos, pero una persona a la vez y de poquito en poquito, ¿no? Entonces yo creo que pues de alguna manera aceptar como estar en esta casa y el proyecto que esto implica es apostarle a que el mundo sí se puede transformar, pero es de persona en persona y es en cosas que son pequeñísimas, pues. Aquí venden muy buen café. ¿No está? ¡Hola! Vende café una paisana mía colombiana, pero no sé si ahorita está. Oye, felicidades. Cuídate mucho. Espero verte pronto. Sí. Dale. Yo dije, como me trajo mi papá café, dije, le tengo que dejar por lo menos Está un poquito de delicioso, Joana. lo amé. Ay, qué bueno. Camino para ese norte es mi destino, entre vagones y la luna. En esta casa yo llegué aquí en agosto del 2019. La casa estaba casi que en ruinas, pero bueno, aquí vine a vivir. Y en ese 2019 tuvimos estas grandes caravanas. Entonces, en el Instituto Nacional de Migración yo ya venía haciendo algunos años visitas al instituto para ver qué migrantes estaban ahí, para jugar dominós, para platicar, ¿no? Entonces, en septiembre, octubre del 2019, con las caravanas y con los acuerdos que hizo Estados Unidos con México sobre la detención de los migrantes, se dio un estallido de detenciones. Y de repente había muchísima gente detenida en migración. O sea, es un lugar que por ley tenía capacidad para 60 y en algún momento tuvieron más de 180. En octubre del 2019 empezó a salir gente de migración, salió Marvin, Janet y familia, salieron varios otros migrantes y yo ya los conocía y ellos no tenían dónde ir. O sea, en realidad, y no tenían un peso. Entonces, pues llamaban y yo decía, pues, a quedarse en ningún lugar, a quedarse acá en una casa que necesita mucho trabajo, pues yo creo que van a estar más seguros acá. Entonces, así empecé a recibir gente. Y el criterio, en una primera instancia tuvimos mixto. O sea, tuvimos grupos de hombres que estuvieron acá, tuvimos la familia. En realidad, el espacio está pensado para familias. Familias solicitantes de refugio, familias que quieran hacer una vida en México. Ese es como el criterio, porque yo no, después de estar tantos años colaborando en proyectos de albergues, porque aunque estuve 3 años en Nogales, en realidad visité muchos albergues, o sea, estuve en 3 ocasiones en Ixtepec, estuve en Tapachula, entonces después de ver esos albergues que atienden 200, 300 gentes y ver esa dinámica, yo eso no quiero un lugar de paso. La intención mía siempre era que esto fuera un espacio que tuviera sabor a hogar. Entonces, que los colaboradores son los amigos, es mi papá que ahorita está acá de Colombia reparando todo lo que encuentro para reparar, mi pareja que nos trae libros para la biblioteca, los vecinos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien asociado? Sí. Y pues yo creo que esto ha sido una experiencia, pues tú has estado aquí, llevas ¿desde qué tiempo? Desde el 7 de diciembre del 2019 estoy aquí. Ahora estamos en el 21. Estamos casi cumpliendo 2 años, ¿no? ¿Se acuerda que le dije cuando había entrado, cuando usted nos iba a visitar allá, que llegamos allá y que le dije que tal fecha que había entrado, como la entrada que nos agarraron ahí, pues no fue ni migración, no fue por la Guardia Nacional. Pues. Nos llevaron para migración desde el 7 de diciembre de 2019 que entramos, que se me fue negado el refugio ahí. Pues. Fue la licenciada Karina Andrade Basaca. Pues. Entonces la razón para negarla, en el caso tuyo y en los demás que he visto es inexplicable. La casa se pensó para familias solicitantes de refugio porque son las que vienen como más vulnerables, en el sentido de que muchas de esas familias ni siquiera han estado nunca en Hermosillo. O sea, fueron detenidas en Agua Prieta y trasladadas, no saben dónde están, no tienen vínculos, no tienen documentos a veces. Entonces, como que... Y hemos ofrecido, cada caso pues es diferente en respecto a lo que necesita, pero en el caso de la familia de Guatemala, pues Marvin, Janet, Naidel, ellos ocupan pues el acompañamiento legal y lo demás es dar más el acompañamiento pues emocional, preguntarle a la gente cómo está. Sí, ofrecemos lo que podemos.
Eh, de momento, una gran parte de mi vida es esta casa. Estar aquí para las familias, adecuar el espacio para que sea bonito, ¿no? Pensar en cómo la casa puede ser refugio para los niños vecinos que aunque bien tengan donde dormir, de repente no tienen donde leer un libro, ¿no? Entonces eso toma una gran parte de mi vida. Aparte, pues siempre he escrito canciones, siempre he escrito cuentos, más canciones, ¿no? Entonces el trabajo en la música, pues es como, no, es otra parte. Es como, no sé, es como mi refugio, yo creo, de alguna manera de la actividad del mundo. Y visitamos un campo agrícola que está como a 1 hora de acá y doy alfabetización a adultos jornaleros. Esta casa tiene como 3, digamos, elementos principales para mí. El primero es la hospitalidad, o sea, ser un lugar que tiene no, una habitación o 2 habitaciones donde podemos recibir una familia, una persona necesitada. Lo segundo es este tema de un hogar que nutra, que fomente, que invite a la imaginación, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos ido ahorita pensando en cómo armar una biblioteca con un enfoque para los niños, que fuera no solo para los niños de la casa, porque claro, uno hace un hogar y quiere que ese hogar sea como uno se imagina el hogar ideal de uno. Entonces yo como niña, si yo me imagino cómo sería el mundo al que yo quería llegar o la casa a la que me gustaría llegar, pues sería una casa donde hubiera muchos libros, muchas plantas, fuera acogedor, oliera bonito, a comida, ¿no? Entonces yo creo que es cómo vas construyendo esas imágenes de la infancia en proyectos tangibles, ¿no? Y el tercer como área de la casa es la mesa, que yo creo que la mesa es el lugar donde nos reconocemos como familia, de alguna manera, ¿no? Generalmente comemos con aquellos que sentimos que son nuestros iguales. Digamos que el tema de la hospitalidad y compartir la mesa son cosas que hemos desarrollado y ahorita estamos como en una faceta donde nos gustaría ampliar un poquito más, donde la biblioteca sea puente para que los niños que viven aquí al lado, los que viven en la cuadra siguiente, sientan que este es un hogar para ellos también y puedan integrarse, ¿no?, de alguna manera con la dinámica de la casa. Siento que en este momento de mi vida puedo decir que hay mucha gente que no es parte de mi núcleo familiar sanguíneo, que considero familia y que me siento parte de la familia de ellos. Entonces ya como que no sé si decirle una meta, pues, pero ese sueño que yo tenía como sentirme parte de una familia más amplia ya me permite pensar, bueno, de pronto puedo tener ya mi familia de sangre también. Que yo creo que ha sido como, pues lo más preocupante que está pasando con el COVID es que hay personas que son legítimas solicitantes de refugio y que parece no se les está brindando ese derecho de solicitar el refugio, ¿no? Se les dijo que no, que de momento no se puede, ¿no? Los detenidos no pueden solicitar refugio. Yo digo que es una bendición, tal vez me pueda salir como maldición en algún momento, pero yo diría que tengo la bendición de tener una confianza muy grande en el ser humano. O sea, yo de verdad estoy convencida de que la gente es buena, de la bondad de los demás. Y yo creo que estar convencida de que los demás son buenos te puede meter en problemas, pero en general me ha hecho hacer amistades con muchísima gente con la que tal vez por mi situación de vida o condición de vida no habría hecho, ¿no? Entonces aquí en el Cerro de la Campana yo no me siento insegura, o sea, tengo amigos que yo sé que se dedican a robar. O sea, no es ningún misterio, no es como, ¿para dónde vas con eso? Bueno, adiós. Hay amigos que venden droga, hay amigos que consumen, hay amigos que venden dogos. Entonces,
y yo siento que esa confianza, esa seguridad mía de que el otro es bueno, a mí también me ha protegido. Y yo me acuerdo mucho, y yo creo que yo he sido siempre así, no sé por qué, pero yo siempre he sido así. Igual cuando viajé por México en un tren carguero, que mucha gente es como se te ocurre subirte a un tren de carga con un montón de hombres que no conoces, es una idea estúpida, sí tienen toda la razón. Si yo tuviera el conocimiento de todo lo que te podría pasar, no lo habría hecho seguramente, no lo tenía en ese momento, pero te voy a decir que la gente me protegió, me cuidó, me respetó, en ningún momento tuve un problema, ¿no? Entonces, en parte suerte, sí. Yo tengo la gran fortuna de tener un papá maravilloso. Si no lo hubiera tenido, tendría una visión diferente sobre el mundo. Pero yo creo que, y un papá que me dijo, en inglés tenemos el dicho stranger danger, como que el extraño da miedo. No, stranger danger no, habla con el otro. O sea, mis papás son gente de pueblo, habla con el que se te acerca, sácale plática. Papá le saca plática a una piedra. Impresionante, ¿no? Entonces, en Nogales yo tenía mucho gozo de poder sentarme todos los días y poder platicar con estos señores que eran obreros o trabajaban en la agricultura o hacían roofing o señoras, ¿no? De historias de vida muy diferentes a la mía y poderme sentar por horas y perderme en la vida del otro, ¿no? Y sentir que esa experiencia de perderme en la vida del otro y escucharlo como con toda la atención del mundo de alguna manera era sanadora para el otro. No estás haciendo nada, o sea, estás en la aceptación de que no eres abogado, no eres médico, ¿no? Pero ese oficio de sentarte a escuchar al otro, como si tuvieras la eternidad para hacerlo, a mí me resultó de lo más grato que he vivido. Y yo creo que eso no sería posible si yo no estuviera convencido que el otro es bueno, sin importar de dónde venga, o sea, en algún momento fue niño, ¿no? Y eso no es decir que no hayan horrores, porque México es un país de horrores, o sea, sí los hay. Pero digo, bueno, también para mí es comprender que hay una gran magnitud de horrores con los que uno no puede pelear, entonces vamos a pelear con las 2, 3 situaciones que tenemos. O sea, vamos a pelear por los que están aquí, que son nuestros vecinos, por el lote abandonado que está sucio, que hay que limpiar, hay que sembrar unas flores ahí, o sea, la identidad mía es un poquito como que soy muy blanca para ser colombiana, soy muy colombiana para ser gringa, estoy en México pero no soy mexicana. Entonces hay como una fluidez en la personalidad que vas aceptando con los años de que, ¿no? De ser un poquito, pues es como que es esto, también es esto, y no es ninguno de los dos. Y yo siempre he dicho que la alegría, como el momento donde yo me siento viva, donde digo, ay, me encanta estar en la tierra, es ese momento donde estoy con la otra persona y te pierdes así, te pierdes en el otro, o sea, como que te desdoblas en la vida del otro y dejas de ser tú, ¿no? Y eres como parte de una cosa que te rebasa a ti y rebasa al otro, eres como parte de la historia. Si yo quiero ver que esta casa dé buen fruto, pues que otra gente disfrute de ella, que niños vengan a leer, que gente pueda vivir acá, yo sé que eso me va a llevar muchos años de trabajo, pues. O sea, que en realidad de todo el fruto que puede dar. Y entonces, pues, estar aquí es comprometerse, yo creo, a estar acá por lo menos 10 años. La vida uno nunca sabe, ¿no? Pero mi idea sí es quedarme. Sé lo que soy cuando me hace falta. Esta iglesia derrúmbala en llamas. Y que en el fondo crees tú. Mil cenizas fueron mis azares, todas mis guerras, mis vanidades. Y que en el fondo que yo